Hola, buenos días. Bueno, yo soy Majo, que muchos me conocéis, que os he visto ahí por el chat. Y bueno, yo voy a hablar, bueno, un poco de la sintomatología mamaria, que es un tema pues bastante amplio, que podemos abordar ya no en la consulta de la matrona, sino como en una primera consulta de atención primaria, donde la mujer nos puede consultar sobre sus mamas, lo que le acontece o síntomas que a veces son normales y que la mujer le angustia y pueden no serlo, ¿no? Entonces, bueno, pues como en toda consulta y ante todo problema, ¿qué es lo que tenemos que...? Un momento. Pasa con el... Vale, eso estaba al contrario. Tenemos que comenzar pues, con un correcto interrogatorio y una anamnesis dirigida. Siempre tenemos que... siempre tenemos que abordar cuál es el motivo de la consulta. La mujer viene a preguntarnos sobre algún síntoma o molestia o nódulo que se ha encontrado en la mama y hay que preguntarle sobre cuándo le ha aparecido, de qué forma le aparece, si es eso, si se toca algo o siente algo. Es importante también que anotemos la variación en el tiempo o si se relaciona o no con el ciclo menstrual. Y muy importante también saber si esa mujer se ha hecho algún estudio radiológico, ha sido valorada antes por otro profesional para que podamos dirigir un poquito nuestro interrogatorio. En mama, no solo la charla principalmente la voy a centrar en patología no cancerosa, puesto que hay un screening mamario ya para detectar de forma precoz el cáncer, que es el objetivo para disminuir la mortalidad por esta enfermedad. Pero es importante que poco a poco, a medida que vamos haciendo hincapié en diferentes patologías que voy a ir nombrando a lo largo de la charla, siempre hay que hacer un poco de alusión al cáncer. Entonces luego, pues yo creo que, bueno, esto en vez de ser un monólogo, la dificultad que tenemos para hablar así a la cámara sin ver al público, pues en el chat podéis haciendo las preguntas más o menos según vayan surgiendo los temas, que luego lo vamos revisando, y si podemos tener una medio conversación, pues un poco mejor. A lo que iba, hay que preguntar siempre por los antecedentes familiares. Hay mucha patología mamaria, la cancerosa, que tiene una agregación familiar que hay que tener en cuenta, pero hay mamas o patrones que sí que se pueden ir repitiendo más o menos en las familias. Siempre hay que hacer hincapié en el cáncer, en el grado de parentesco, porque no es lo mismo tener una hermana que tener una tía, que tener una hermana de una tía, y la edad al diagnóstico. Ahora ya se ha visto que hay mucha agregación familiar, sobre todo y más hay que sospecharla más en los cánceres que son premenopáusicos que en las mujeres posmenopáusicas, y eso veremos por la incidencia del cáncer y la forma de aparición de este. Hay que interrogar a la paciente sobre las alergias, las enfermedades crónicas, que vamos a ver que mucha patología sistémica también afecta a la mama, y sobre la medicación habitual, que por la toma de diferentes fármacos podemos notar sensaciones diferentes en la mama. Es importante también si se ha hecho cirugía en la mama, ya sea por una biopsia mamaria, por qué se la hicieron, el tipo de biopsia que le hicieron, si fue una biopsia quirúrgica, si fue una biopsia guiada por radiología. Y ahora, cada vez más de moda y mucho más al alcance de todas las mujeres, la cirugía plástica. Hay que ver si la mujer ha tenido algún tipo de plastia, ya sea de reducción mamaria, de corrección, que puede ser unilateral o de las dos mamas, y la prótesis de aumento, que luego comentaré algo sobre la patología asociada también a las mujeres que tienen implantes mamarios. Y por los antecedentes ginecológicos que nos van a modificar el riesgo de cáncer de mama, que luego iremos más o menos desgranando uno por uno. Pero bueno, ya sabemos que es pues, la edad de la menarquia, la menopausia, la toma de anticonceptivos, la paridad, el haber dado no lactancia, etc.
¿Cómo hacemos una exploración física adecuada de la mama? Bueno, pues para explorar la mama hay que explorar mama, axila y fosa supraclavicular. Eso es la exploración locorregional. El cáncer de mama se considera local cuando afecta a la mama e incluso a la axila. ¿Vale? Entonces, el tener un ganglio en la axila, aunque sea metastásico, no supone que la enfermedad se haya extendido. Entonces, tenemos que intentar meter todo en uno. La mama con la axila siempre va y siempre pues, hay que explorar también las articulaciones condroesternales, las fosas supraclaviculares y los músculos que vamos a ver luego que rodean a la mama y también pueden dar patología específica y dolor referido al órgano que estamos estudiando. La mama se divide en 4 cuadrantes, lo dividimos como si fuera un reloj y vamos pues, marcados por las 12, las 3, las 6 y las 9. Y luego el complejo areola-pezón. Entonces, lo primero que hay que hacer es mirar antes de tocar. Y la mama se explora sentada o de pie, mejor sentada porque de pie podemos, y tumbada. ¿Vale? Entonces, tenemos una vez la mujer, luego ya comentaremos lo del sujetador o no, que podemos empezar ya directamente desde ahí, pero bueno, vamos a empezar de fuera, o sea, de dentro hacia afuera. Primero el cuerpo, entonces vamos a tener a la mujer sentada y de frente, primero con los brazos normales en posición anatómica, ligeramente hacia adentro. ¿Vale? Progresivamente le decimos a la mujer que los separe y los vaya elevando. Ahí hay que ver la simetría mamaria, hay que ver si hay zonas que se retraen o zonas que abomban en alguno de los cuadrantes. Y por último tenemos que poner a la mujer en jarras porque al poner en jarras a la señora se hace una contracción del pectoral, que eso también va a influir sobre la posición de la mama. Esto es importante en mujeres también con prótesis, ya no sean estéticas, sino mujeres que pueden estar reconstruidas, porque hay deformidades animadas que se llaman por desinsertar el músculo pectoral para poner la prótesis por debajo. Y una vez que hemos visto a nuestra paciente, la tumbamos. La tumbamos, primero, antes de tumbarla, después de mirarla, le tocamos. Se toca con el pulpejo de los dedos. A mí en consulta me es súper difícil explorar a la señora sin guantes. No sé explorar una mama con guantes. Es verdad que ahora con lo del COVID y todo esto, pues hay que tal, pero yo la exploro sin guantes porque ver los nódulos mamarios hay que explorar la mama de forma superficial primero, haciendo como pequeñas espirales o caracolillos, vamos a ver, siempre pues hay que establecer una sistemática propia de cada uno. Me da igual empezar por cuadrantes internos, ir hacia externos, coger la cola y la axila, o al revés. Y de forma superficial, porque hay patología del tejido celular subcutáneo, porque debajo de la piel no está la mama, está el tejido celular subcutáneo y debajo está la glándula. Entonces hay que explorar de forma superficial y luego profunda. Y hay que comprimir la mama hacia la pared torácica. Tumbada eso, las fosas supraclaviculares, la axila, el músculo pectoral y el dorsal ancho, es muy difícil de hacer porque nos cambia. Entonces hay que ir, porque hay patología muscular que no la identificamos si no la exploramos sentada. Y luego hay que tumbar a la señora y decir que ponga los brazos separados, a ser posible las manos detrás de la nuca, pero sin tensión, porque las mujeres muy delgadas ponen los brazos detrás de la nuca y la axila no hay quien la toque porque parece un tambor, ¿vale? O sea, entonces hay que dejar la mano un poco más holgada o cogerle tú el brazo y mover sin que haga fuerza, ¿vale? Y eso, siempre una palpación superficial con el pulpejo de los dedos y luego una profunda. Y luego siempre hay que explorar el complejo areola-pezón. Si consulta por secreción o por mastitis, y hay que tener cuidado, pues hay que ver la areola, ver las glándulas y exprimir también de forma, si nos consulta por secreción, por ejemplo, de forma ordenada, siguiendo las agujas del reloj, porque hay veces que hay un punto gatillo cuando hay un conducto dilatado que es el que condiciona la aparición de secreción por el pezón, que al presionarlo es cuando vemos la clínica.
Y para acabar la anamnesis hay que interrogar sobre factores de riesgo. Los factores de riesgo están principalmente orientados para hacer un screening, por así decirlo, dirigido o personalizado para saber qué mujeres a priori pueden tener más o menos riesgo de tener cáncer, pero también porque nos va a orientar sobre patología benigna que si no conocemos o no preguntamos por ello, pues a veces se nos puede pasar por alto, luego iremos viendo más específicamente. Y bueno, yo siempre soy muy machacona con esto, pero hay que saber que 1 de cada 4 cánceres que presenta la mujer a nivel mundial es de mama. Entonces es normal que las mujeres nos pregunten por sus mamas, porque están preocupadas por el cáncer de mama, no por el de pulmón. Entonces, tenemos que tranquilizar, escuchar y hablar, pues sabiendo más o menos cuáles son pues, las estadísticas y tal, y dando datos reales. 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama a lo largo de su vida. Entonces, probablemente todas y todos, conocemos a gente que tiene cáncer y estamos en un entorno del que muchas de las que estamos vamos a tener cáncer de mama. Bueno, muchas, 1 de cada 8. Entonces, es una cosa pues, que nos ronda a todas por la cabeza. Y más, pues en una consulta nuestra de gine o vuestra de matrona, que es como si fuera pues eso, una consulta específica de la mujer. En nuestro país, cada año se diagnostican más de 30.000 casos. Y es el cáncer más frecuente en la mujer y es el segundo en incidencia contando todos los cánceres de las mujeres y de los hombres. Entonces, es una patología, pues eso, frecuente. De mujer, menopáusica, pero bueno, perimenopáusica y posmenopáusica. No hay que olvidar que hasta el 6% es en mujeres menores de 35 años y ahora, bueno, a lo mejor yo tengo muy sesgada porque solo veo mujeres con cáncer casi, pero es verdad que no es despreciable la incidencia entre mujeres entre 40 y 50, que estamos en una época de la vida que podemos consultar ya sea por una patología mamaria o por deseo de embarazo o porque no lo quieres tener el embarazo, y entonces vamos a buscar en consulta esta franja etaria. Yo creo que pues, nos ocupará más de la mitad de las consultas nuestras, ¿no? Y los factores de riesgo es importante saber cuáles son y sobre cuáles hay que incidir al preguntar, porque pueden explicar más de la mitad de los casos diagnosticados. Un 10% del cáncer de mama tiene agregación familiar. O sea, lo más frecuente es que el cáncer no se asocie a la familia. Pero siempre hay que explicar, siempre hay que incidir, hay que interrogar sobre los cánceres de la familia, ver la edad y, sobre todo, si ha tenido familiares muy jóvenes, interrogar sobre si se le ha hecho estudio genético o no, para ya directamente dirigir a una consulta especializada en alto riesgo y encauzar a la paciente para que no ande dando tubos. Y sobre todo tenemos que incidir en los factores de riesgo modificables. La mayoría de los factores de riesgo asociados al cáncer de mama son no modificables, pero en los modificables es muy sencillo actuar e ir poco a poco concienciando. El primer factor de riesgo es el sexo femenino. El sexo femenino es en una proporción 100:1 respecto a los hombres, con lo cual es un cáncer nuestro que tenemos que interiorizar. Vaya. La raza blanca. Las mujeres con raza blanca superan con creces a las mujeres de raza negra, sobre todo, pero las mujeres negras tienen más probabilidad de morir por esta causa. Y luego en mujeres asiáticas, latinoamericanas latinoamericanas y asiáticas principalmente, no está aumentado, o sea, tienen menor incidencia de este cáncer y por eso también vemos menos pacientes en nuestras consultas, ahora que ya pues con esto de el movimiento de gente a nivel mundial nos haría ver más o menos cánceres en toda la población. La edad es un factor de riesgo. 2 de cada 3 casos van a ser por encima de los 50 años, ¿vale? Pero nosotros, sobre todo en una consulta de atención primaria, como es el ámbito en el que nos estamos moviendo, vamos a detectar justo los raros, ¿vale? Y es donde tenemos que hacer un poquito de hincapié sin alarmar.
La obesidad está directamente ligada al cáncer de mama en mujer posmenopáusica. En la mujer premenopáusica tiene un factor protector, pero claro, no por ello tenemos que dejar que, o sea, es mucho mejor no estar obesa, obviamente. Pero en la mujer posmenopáusica hay que intentar inculcar hábitos de vida saludable y sobre todo ya más que la dieta que tenemos que, bueno, hasta afortunadamente vivimos en España y la dieta mediterránea que teníamos muy arraigada, desgraciadamente cada vez va ocupando, o sea, la vamos dejando más escorada, pero bueno, nosotros tenemos una base cultural de buena alimentación. Pero en las mujeres posmenopáusicas hay que intentar fomentar la actividad física. Yo creo que es un hándicap que tenemos en nuestra sociedad y eso lo tenemos que promover desde pues, todas las consultas, porque es verdad que a veces te pregunta por el riesgo de la pastilla o cualquier otro factor de riesgo y tienes la obesidad que nadie pone, no, o sea, llegas a una consulta y la obesidad no es una enfermedad. Salvo que veamos una mujer que se excede realmente en un peso normal y nos llame muchísimo la atención, no incidimos sobre, pues tienes sobrepeso, pues no lo ponemos en la historia porque parece peyorativo, pero realmente es un factor de riesgo para muchas enfermedades. La talla, bueno, es un factor de riesgo que hay que tener en cuenta. En el cáncer de mama, las mujeres más grandes tienen más cáncer. La historia personal de patología mamaria benigna. Esto es importante saber si a la mujer se le han hecho biopsias, si le están controlando en algún tipo de consulta, porque, bueno, en primer lugar, el carcinoma lobulillar in situ tiene un nombre horroroso, pero no es ni siquiera una lesión precancerosa, pero sí es un factor de riesgo para padecer cáncer de mama y una mujer con un lobulillar in situ tiene multiplicado pues, entre 5 y 10 veces la probabilidad de una mujer normal para padecer este tipo de cáncer. Las lesiones benignas no proliferativas también aumentan el riesgo relativo de padecer cáncer de mama. Por eso, mujeres que tenemos con, sobre todo es muy frecuente, la ectasia ductal, la cicatriz radial, que es una entidad anatomopatológica muy difícil de explicar, porque cicatriz parece que es la consecuencia de algún traumatismo y realmente la mujer no tiene traumatismo y en la mamografía se ve una cicatriz radial. Claro, si no es maligno y no es precanceroso, ¿por qué me lo tengo que quitar? Pues porque hasta en un 10%, por ejemplo, de mujeres con esta lesión puede haber oculto un cáncer que no se ve en rayos. Las lesiones proliferativas sin atipia, las hiperplasias ductales o lobulillares, los papilomas, que ya veremos que dan siempre, generalmente, síntomas secreción mamaria. También son lesiones que aumentan el riesgo de cáncer de mama y tenemos que quitar. Y las lesiones con atipia, que bueno, son las hiperplasias ductales, que pero ya si sabemos que en el informe o en este viene con atipia, pues atipia siempre dices, bueno, esto quitar mejor y ya está eso. Y el tumor filodes, que pues sobre todo sean mujeres jóvenes y sí que tenemos que tener un especial hincapié o control y pues emprender a explorar. La densidad mamaria se ha visto ya hace mucho tiempo, o sea, bueno, algunos años que es fundamental. Las mujeres con mama densa tienen más probabilidad de tener cáncer y es que son mamas mucho más difíciles de explorar. Entonces, siempre nos tenemos que fijar en las mamografías cuando pone A, B, C o D, el patrón D de densidad mamaria. Solo ello justificaría un acortamiento en la frecuencia, por ejemplo, de las mamografías, no así la A o la B. Una mujer sin factores de riesgo, una mama muy transparente, puede espaciar tranquilamente la exploración mamográfica y estar tranquila por ello. La densidad mineral ósea es otro factor de riesgo, hormonales lo sabemos de sobra, el nivel de estrógeno circulante, los andrógenos, la terapia hormonal de la menopausia. Esto es importante hacer hincapié porque la terapia que se asocia más a un aumento del cáncer de mama, ¿vale? Un aumento que no olvidemos que también lo hace el alcohol. Porque aquí hay que tener cuidado con la menopausia. Yo soy defensora de su tratamiento cuando es necesario porque nos pasamos menopáusicas más que premenopáusicas. Nuestra vida nos influye mucho en la calidad de vida. No todo se arregla con el abanico. Si no dormimos nos dan un fármaco hipnótico, si no dormimos y estamos cansadas nos estresamos y nos ponemos irascibles, entonces nos dan un ansiolítico. Entonces al final nos tomamos 4 pastillas inocuas, no lo sé, por no tomar terapia hormonal sustitutiva, que realmente es lo que nos va a hacer perder menos calidad de vida. No olvidemos que nos pasan los 50 y hasta los 60 y no sé cuántos ya, tenemos que seguir trabajando
y con este hándicap es muy difícil llevar una vida laboral y en casa normal. Dicho esto, si solo usamos gestágenos, que para eso deberíamos no tener útero, para usar la terapia hormonal de la menopausia o la tibolona, no está tan incrementado el riesgo. Entonces, bueno, hay que valorar riesgo-beneficio de su uso y pautar la dosis o sea, el tratamiento a la mínima dosis posible durante el tiempo que sea necesario. Ya no 5 años, como se venía diciendo, a veces lo podemos espaciar hasta 10, siempre podemos hacer periodos ventana, pero hay mujeres que en la perimenopausia, incluso la menopausia precoz, lo pasan muy mal. Y tenemos que, o sea, y es nuestra labor hacer que no lo pasemos mal. Luego los anticonceptivos hormonales orales pues también aumentan un poco el cáncer de mama, pero siempre hay que ver cuándo están indicados, en qué contexto, por qué los tomas y cuándo deberías tomarlos. También o sea, el riesgo de protección, por ejemplo, que hace sobre el cáncer de ovario, es verdad que es mucho menos frecuente que el de mama, es mayor que el de producir cáncer de mama. Entonces, pues bueno, hay que verlo todo en su justa medida y con un adecuado prisma del problema. La menarquia precoz por debajo de los 11 años, eso ya lo sabemos, y la menopausia tardía por encima de los 55. Pero ya digo, muchos de estos factores no son modificables, pues hay que estar un poco más encima de las mujeres que los presentan. La paridad es otro factor de riesgo a tener en cuenta para patología mamaria cancerosa y no cancerosa, como pueden ser las mujeres nulíparas, tienen mayor riesgo, pero es el mismo que una mujer que ha parido por encima de los 35, que también es riesgo. Con lo cual, no hay que agobiar, o sea, por agobiarse por no tener hijos, porque tenerlos también muy tarde tampoco está bien, con lo cual eso hay que mirar. Y está claro que las madres tienen una protección adicional para los tumores con receptores hormonales positivos, que son los tumores más frecuentes, que luego si queréis hablar de un poco de los tipos o tal, eso lo dejamos para el chat. La historia de cáncer de mama, el tener una historia de una lesión precancerosa como el ductal in situ o el carcinoma infiltrante predispone para padecer cáncer en esa o en la otra mama. Los antecedentes familiares, que ya no me cansé de decirlo, y las mutaciones. Es importante la exposición a radiación ionizante, sobre todo en mujeres que han tenido patología hematológica, el linfoma Hodgkin. La irradiación que produce es directamente proporcional al riesgo de cáncer. Y tiene una latencia de 5 años, es decir, las mujeres que se han radiado a partir de los 5 años y durante los 20 siguientes van a tener más riesgo, pues no estaría de más cuando vienen a control, hay que acostumbrarse a explorar las mamas. Y el estilo de vida, archiconocido, el alcohol y el tabaco, la dieta, no hay ninguna dieta asociada a cáncer. Es verdad que sí que hay efecto protector, pues como el aceite de oliva o la soja, pero a nosotros nos protege el aceite de oliva por nuestra dieta, igual que a las asiáticas les protege la soja, no es por tomar suplementos de soja. Tenemos que hacer una dieta, esto se ve a lo largo de los años y de las generaciones. Y el trabajo nocturno, que eso me parece interesante, porque muchas personas trabajan por la noche, cada vez más. Ya se han hecho muchos trabajos, sobre todo en Estados Unidos. El turno de noche produce enfermedad. Y en el cáncer de mama se ha visto más incidencia que las mujeres que no trabajan ni a turnos ni trabajan en turno de noche. La lactancia materna es un factor protector. Por cada año que dura la lactancia, disminuye más de un 4% el riesgo de padecer cáncer de mama. La actividad física, eso sí que es modificable. Y los factores medioambientales, pues bueno, ahora cada vez más se usan sustancias más nocivas para todo, para hacer cremas, pesticidas, cosméticos, y algunos se ha visto que tienen actividad estrogénica, por lo tanto aumentan la cantidad de estrógeno en sangre, que es lo que nos va a predisponer para tener mayor incidencia del cáncer de mama. Ya no aburro más con factores de riesgo, nos centramos en la mama normal. ¿Qué es lo que da entidad a la mama? El surco mamario inferior y el complejo areola-pezón. Y el surco intermamario. ¿Vale? Eso es lo que da entidad a la mama. Cuando nosotros reconstruimos, por ejemplo, una mama, si no tiene pezón, es un bulto. Y si no hacemos hincapié en no desestructurar el surco inframamario, tampoco es una mama. Entonces es fundamental cuidar esos límites anatómicos. La mama sabemos que está constituida, eso es, por tejido glandular
por tejido conectivo y por piel. Y la parte central es lo que se denomina el complejo areola-pezón, que es diferente de la mama. La unidad funcional es la unidad ducto-lobulillar y está, pero bueno, esto ya vosotras que estáis súper acostumbradas a ver a mujeres lactantes, lo sabéis de sobra, no me voy a extender. Está conformada por conductos intralobulillares, los acinos y el tejido fibroso, que forma tabiques y hace como diferentes compartimentos en la mama que luego pues a la hora de tratar o incidir en ella pues tenemos que cuidar. Aquí vemos que la mama pues se apoya sobre el músculo pectoral mayor y sobre entre la segunda y la sexta costillas. Hay que tener en cuenta todas estas estructuras anatómicas que rodean a la mama porque nos van a dar patología específica que tenemos que discernir de la patología glandular. El tejido glandular es el resultado de eso, de la especialización de glándulas sudoríparas. La piel de la mama es más sensible y es más sensible al tacto y a la temperatura. Y no es lo mismo que nos echen agua fría en la mama que en la pierna. Por lo tanto, eso también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de explorar a nuestras pacientes. Y pues ya sabemos que SPAR es simétrica casi siempre, hay alguna asimetría mamaria del desarrollo y luego ya que puede causar patología y una mala aceptación de la persona o de nuestro cuerpo, ¿vale? Y eso también no hay que, o sea, hay que tratarlo en su justa medida, pero realmente verlo como un problema que a alguien le puede, como el no tener mama. Es decir, tener una mama 3 veces más grande que la otra y depende a la edad que tengas y la aceptación que tengas de tu cuerpo, puede suponer un problema, pues como puede ser un problema social, vaya. Y es importante saber que se prolonga hacia la axila por la cola de la mama o la cola de Spencer. El mayor tejido mamario se concentra ahí, en el cuadrante superoexterno de la mama y en la cola de Spencer. Por eso hay que explorar la mama y el tórax hasta la axila, ¿vale? Y aquí en esta zona glandular, ¿vale? Donde tenemos que hacer y más hincapié. A medida que vayas palpando mamas, vamos a ver cómo la densidad mamaria sobre todo se acumula en esta zona e incluso podemos separarla mediante la palpación del tórax para saber si realmente estamos hablando de una patología glandular o de la pared. Esto es un poco para que sepamos por dónde nos movemos cuando exploramos la mama y cuando la operamos. Aquí podemos ver, por ejemplo, la inervación viene a través de los nervios intercostales. La irrigación del pezón, por ejemplo, viene básicamente por el cuarto nervio intercostal. Entonces, claro, hay veces que dicen, pues me han operado de esto y no tiene nada, pero yo noto cosas en el pezón. Pues es que viene de ahí. El plexo braquial, las lesiones en los brazos, sobre todo cerca de la axila, o es una patología muy frecuente en la mujer menopáusica, es la articulación del hombro. Tenemos hombros congelados, el manguito de los retadores, todo eso dan posturas que van a condicionar contracturas o mialgias en el músculo pectoral, que es donde se apoya la mama. La mujer nos va a consultar por dolor mamario y no es dolor mamario, es extramamario. Los nódulos linfáticos siempre más abundantes son los axilares. No hay que olvidar también el drenaje linfático es una vía de diseminación para los procesos tumorales, pero es que hay mucha patología linfoide o linfomatosa que aparece como en primer lugar en la mama. Entonces, hay que acostumbrar a explorar a muchas mujeres para que al final, cuando veamos un pequeño aumento, lo podamos detectar. Es muy difícil ver las adenopatías, algo que sean gordas, que ya se las tocan ellas, ¿vale? Y por eso hay que conocer el patrón normal de la mama. Tenemos que ver muchas mamas para saber la que no es normal o la alteración en el desarrollo que pueda tener, pues yo que sé, las mamas tuberosas, o saber si es una alteración que se va a corregir con el tiempo o no. La mujer, yo siempre hago mucho hincapié, la mama es más que un simple órgano productor de leche, es un órgano erógeno y de expresión corporal. Las mujeres mastectomizadas, aunque estén reconstruidas, se sienten mutiladas.
y hay que tenerlo en cuenta. A nosotros nos puede parecer que ha quedado súper bonito y la señora está muy mal. Muy mal porque no te reconoces tú, no haces un rechazo a tu cuerpo y eso se ve en todos los aspectos de la vida. Y la mama simboliza fecundidad, feminidad, maternidad y belleza. Entonces, todo lo que, todas las agresiones, entre comillas, o tratamientos que hagamos en la mama, tenemos que incluirlo como parte de nuestro cuerpo y no como, pues yo que sé, fuera una mano y un brazo. Es verdad que a veces das más importancia y nosotros, pues las mamas son nuestras y pues van sine qua non con la condición femenina. Y bueno, empezamos así un poquito en materia. Empiezo con el dolor mamario. El dolor mamario es el motivo de consulta más frecuente en la patología mamaria y además causa mucha ansiedad. ¿Cuándo es patológico? Pues cuando interfiere en nuestra vida normal. Es que no tiene que haber una enfermedad que sustente el dolor. El dolor es un síntoma subjetivo y si tú lo sientes y te interfiere en la vida, es una entidad tal ya como para tratar o intentar solucionarlo. Y con el dolor de las mamas ha pasado un poco, a mí me recordaba un poco cuando me preparaba esto a la hiperémesis gravídica. Siempre ha venido la primera vez que se hace referencia al dolor mamario en la mujer es en el siglo XIX y era porque lo condicionaba una predisposición nerviosa. Y ya en el siglo XX, pues la mujer que le odia a la mama, pues era pues un poquito más inestable o era hipocondríaca porque no te puede doler o incluso psicótica. Y esto hay que quitarlo porque cuando te duele la mama, pues evidentemente no nos puede, al varón no le puede doler porque no tiene tanta glándula. Entonces, es una cosa nuestra y no hay que subestimar porque no se conozca. La clasificación más sencilla del dolor mamario que he encontrado es la clasificación de Cardiff y clasifica en 4 grandes grupos, la mastalgia, mastodinia o como queremos llamarlo. Es mucho mejor hablar de dolor mamario a secas y discernir si es cíclico o no cíclico. El dolor cíclico premenstrual es fisiológico, con los cambios hormonales, con el pico de LH, la mama cambia y podemos notar pues, más tensión e incluso nodularidad, como se puede asociar, ¿vale? En la mama, según sea nuestra estructura glandular, que esa es diferente en función de la mujer. Si es leve y dura poco, es normal. Si es más intenso y para una manera de objetivarlo es la escala visual del dolor, si sobrepasa los 4 puntos sobre 10, podemos decir que ya pues es como para tomarlo en cuenta y por lo menos hacer caso. Y duradero, si dura alrededor de una semana al mes, es como la regla. Si la regla te interfiere en tu vida normal y tienes una regla muy larga y ciclos muy cortos, eso, si la mujer demanda atención, hay que prestársela e intentar poner solución. Casi siempre el dolor cíclico es bilateral, eso es, va asociado a tensión mamaria y nodularidad. Las mujeres que tienen las mamas muy fibrosas o incluso fibroquísticas, que se llamaban, pueden tener dilatación de los conductos e incluso los quistes que se pueden hacer, quistes mamarios, que con la ovulación se pueden llenar, se pueden tensionar y eso molesta y mucho. Y el dolor cíclico se asocia a mujeres relativamente más jóvenes, entre la tercera y la cuarta décadas de la vida. Y puede afectar hasta un 20% de las mujeres. O sea que va a ser una consulta que nos van a hacer pues, bastante frecuentemente. ¿Qué pasa? Que el dolor mamario aumenta la frecuencia de las consultas, aumenta la frecuencia de las técnicas radiológicas que podemos solicitar si generalmente las mamas más densas son las que más sintomatología dan, van a ocasionar mayor número de biopsias y aquí es donde empieza la pescadilla que se muerde la cola, hacemos más iatrogenia, al hacer más biopsias de la mama aumentamos pues, la cicatrización mamaria, aumentamos un poco los factores de riesgo que hemos comentado anteriormente. Bueno, hay que tener también un poco cuidado en eso. Pero y saber que este dolor no tiene una base histológica y no tiene una alteración estructural que digas, por eso te duele.
Entonces vamos a ver que es un síntoma que no está asociado a ninguna enfermedad, pero que hay que tratar porque nos interfiere en la vida diaria. El otro gran grupo de dolor mamario es el dolor no cíclico. El dolor que no se asocia al ciclo menstrual ni a ningún cambio hormonal por algún otro tratamiento puede ser constante o intermitente. Y suele ser más en una mama, suele ser unilateral. Se da en mujeres un poco más mayores, generalmente, y puede venir desencadenado por la palpación de un punto gatillo, que puede estar pues, asociado a un traumatismo previo, a un hematoma, a una cicatriz de una biopsia, y eso es importante reflejarlo o abordarlo. Puede variar, pues como todas las cicatrices, con el cambio de tiempo o con la presión directa sobre la zona, ya sea por la ropa, por el sujetador, por uniformes o por el bolso. Eso siempre hay que tener, hay que interrogar sobre los hábitos de vida que tenemos. Y es verdad que este sí que puede ir asociado pues, a una adenosis esclerosante, a una hiperplasia pseudoangiomatosa, que es al final es como una formación nodular del tejido mamario, pero no muy bien delimitada, o incluso una dilatación ductal que decía antes, ¿no? Cuando los ductos se dilatan, hacen quistes que a veces se palpan, son muy fáciles de ver por ecografía y simplemente con pinchar y vaciar te quitas la tensión y ya te deja de doler. Y no hay que olvidar que el cáncer de mama se asocia a dolor en menos de un 10% de los casos, pero se asocia a dolor. Entonces, siempre hay que explorar. El dolor asociado a cáncer es unilateral, es localizado, suele ser más intenso que el provocado por otras patologías, y es importante saber que si la exploración mamaria es normal y la mamografía también, el riesgo de tener un cáncer de mama es inferior al 0,5%. Esto es importante porque tenemos que tranquilizar. El otro gran grupo, el dolor torácico o extramamario. Como no es mamario, generalmente es unilateral. Es muy característico, hay que hacer un nombre, hincapié en el síndrome de Chiche, que es la inflamación de la unión costocondral, sobre todo entre la segunda y la tercera costilla y más frecuentemente en el lado izquierdo. Es un dolor referido en la mama, pero no tiene que ver nada con la mama. Hay que intentar separar la mama con una mano y tocar los cartílagos con la otra, que a veces incluso se ve incluso una tumefacción, es como si fuera un esguince de una patología, es una patología articular. Y el dolor torácico lateral, por ejemplo, del músculo dorsal, ¿vale? El dorsal ancho también hace reflejo hacia la mama. Si quitamos de la clasificación de Cardiff, es mucho más fácil clasificar el dolor torácico según las estructuras que rodean a la mama, que no son la mama. Las articulaciones condrocostales, los músculos, es muy típico en mujeres operadas de cáncer que tengan una mialgia del pectoral mayor. Es típico. Y en mujeres que trabajan pues o aquí como en ordenador, cuando estamos echadas así como hacia adelante, se nos acorta la inserción del músculo pectoral y eso duele y hace un dolor referido a la mama. Se explora pellizcando, meter los dedos en la axila, ¿no? Y pellizcas la inserción del pectoral. La señora bota. Es súper típico. Y si encima haces presión sobre el trayecto del músculo, retirando un poco la mama, la mujer propia se va a dar cuenta que lo que no le duele es la mama y lo que le duele es el músculo. Luego puede haber dolor cutáneo. Ya hemos dicho que la mama es muy sensible y tiene receptores específicos mayores que la piel del resto del cuerpo, que nos pueden hacer notar que nos duele la mama, pero es la piel de la mama. O raquidio, las neuralgias cervicales y dorsales, siempre tenemos que fijar en la mujer cómo está sentada, cómo tiene la columna, porque ya hemos dicho que la inervación también viene a raíz de la mama, también previene de los nervios espinales, y eso sí que nos puede dar también dolor en la mama. Y hacer hincapié, como ya os he dicho antes, lo abordaremos en varias partes de la charla, del dolor en pacientes que tienen prótesis mamaria. El dolor va en función del volumen
que se ponga, hay mujeres que se ponen mucho volumen y eso le va a producir una distensión o una rotura de fibras que les va a condicionar dolor que a veces se quita y a veces no. La extensión de la cirugía, no es lo mismo poner una prótesis sobre la mama sana que quitar la mama, levantar el músculo y poner una prótesis por debajo. Es importante la contractura capsular. Cuando tú pones una prótesis en la mama, se hace una contractura de un tejido fibroso que a veces se contractura. Si se irradia, por ejemplo, una mujer con prótesis, se va a contracturar seguro y eso da un dolor bastante incapacitante. Se te queda pegado además a la parrilla costal, por ejemplo, y te da, o sea, no puedes mover, no puedes ni comer normal. Vaya. El dolor preoperatorio, que se puede intensificar posoperatorio, y luego la insatisfacción. La insatisfacción que tenga una mujer sobre su cuerpo, que le lleve a operar, o el resultado estético que obtenga, si no es el que buscaba, pues va a centrar todo su problema vital en sus mamas. Y luego hay que tener en cuenta las patologías propias de llevar una prótesis, como puede ser la rotura espontánea o traumática de la cápsula periprotésica. El líquido, siempre se hace un pequeño seroma entre el tejido sano y la prótesis, que a veces, pues como en las cirugías, puede ser un poco más de lo normal y nos condicione dolor. La necrosis grasa de la mama, cuando se opera, la grasa de la mama a veces se necrosa, hace un nódulo y eso molesta muchísimo. La contractura, si levantamos el músculo para poner la prótesis, a ver, depende de cómo le dejemos de desinsertado, a veces eso hace que se pueda contracturar o no. Y luego, pues bueno, las parestesias o pues por alguna lesión nerviosa que puedas hacer inconscientemente al hacer la cirugía, te puede causar bastante dolor. Y es importante, como en todas las personas que le amputamos un miembro, el dolor fantasma. En la mama que quitamos a veces duele. El diagnóstico siempre del dolor mamario, como siempre, hay que hacer un interrogatorio sistematizado y dirigido. Ya sabemos lo que puede provocar dolor, pues hay que interrogar sobre las causas más frecuentes que lo puedan producir. Es importante, ya que la mayoría somos mujeres y los chicos que estén aquí también tenemos que saber cuál es el sujetador adecuado. Ningún sujetador produce cáncer, ¿vale? Y el uso del aro, bien puesto, tampoco, pero sí que puede producir microtraumatismos en la mama que te produzcan, pues puede ser pues una necrosis grasa, por ejemplo. El sujetador se mide, o sea, tú con una cinta métrica y pedimos por el surco inframamario y rodeando el tórax, esa es la medida del contorno, es decir, la talla. Cuando decimos 80, 90, 100 es el contorno medido por debajo del surco inframamario, como en este dibujo, ¿vale? Y luego hay que hacer otra medida, que es esta, que va por el complejo areola-pezón, ¿vale? La diferencia entre esta medida y esta nos va a dar la copa. Entonces, usar una 90 no es nada. Hay que usar una 90 A, B, C o D, igual que una 100. Porque si las mujeres tienen mamas grandes, les dan tallas grandes. Y las mujeres que tienen tallas pequeñas, o sea, contorno pequeño, talla pequeña. Pero puede ser una mujer que tenga 80 centímetros de contorno y una copa D, y una mujer que tenga un contorno de 100 o 120 y no tenga mama. Y esto es muy importante porque viendo cómo queda el sujetador, vamos a descartar mucha patología precisamente por él. Y también los tirantes. Los tirantes del sujetador tienen que ir rectos, no aquí metidos, ¿vale? Igual que en la espalda te tiene que quedar el broche prácticamente paralelo prácticamente a la altura de la línea de complejo areola-pezón. Y luego, ahora que, claro, fomentamos el deporte, hay que saber que hay patología específica del deporte. Si llevas un mal sujetador y la mama se mueve dentro del sujetador o aplasta el sujetador, nos va a producir un dolor, el jogging pain, que se llama, ¿no? O que hay que distinguirlo del nipple pain, que es el dolor de los pezones cuando usamos material que no es adecuado o sudamos y se irrita, ¿vale? Y es es útil el calendario, igual que hacemos un calendario menstrual para ver las alteraciones del ciclo y hacernos una idea, también es útil hacer
un calendario con el dolor mamario, porque el dolor mamario cíclico ya hemos visto que es frecuente y simplemente viendo cómo nos dice la mujer o apuntando, ella se va a dar cuenta y al final, conociendo nuestro cuerpo, vamos a poder discernir un poco de una patología de otra. Y con solo hacer una anamnesis dirigida y fijándonos, podemos llegar al diagnóstico del dolor en un 80% de los casos. Con lo cual esto, pues en cualquier consulta se puede realizar. Hay que ver a la exploración los puntos dolorosos, es el sujetor que no va a hablar, y la columna. Si padecemos mucho de cervicales, es imposible que al estar agachados tal no repercuta en la mama que está justo en la parte anterior del tórax. Y no nos queda más remedio que siempre intentar descartar, en función de la edad o no, el cáncer. Entonces, ¿el procedimiento más costo efectivo? La ecografía de mama. Pero si no hay lesión, la ecografía, no, si no hay una lesión palpable o algo que nos duela, en la ecografía mamaria no va a tener mucha resolución. ¿Qué pasa? Que mujeres mayores de 40 años vamos a tener que solicitar generalmente una mamografía. Pero es que todas las mujeres que consultan por dolor mamario, no, la mayoría no van a tener un cáncer. Entonces tenemos que hacer una exploración dirigida, una anamnesis adecuada y realmente valorar si ese dolor está causado por un cáncer. Y no hacer al contrario, que parece que si nos consultan por una patología mamaria y no le hacemos una mamografía, parece que es que lo estamos haciendo mal. Y si luego tiene un cáncer, por la cosa que sea, porque un cáncer no palpable es lo más frecuente que podamos llegar a diagnosticar, o sea, por mamografía, ese cáncer tampoco va a dar dolor. Entonces, lo primero no es decir, pues una mamografía, porque lo más normal es que sea, lo más frecuente es que sea normal, el dolor no esté causado por una patología que sea radiológicamente visible, que no sea incluso una patología mamaria, y la señora se va con su mamografía normal y continúa con su dolor, con lo cual no hemos solucionado nada. Y de ahí hay que valorar un poco también la iatrogenia, ¿no? Ahí tenemos que, pues bueno, eso es pues, el pan nuestro de cada día, quiero decir, no todas las mujeres, lo más frecuente es que el embarazo sea normal y no haya ninguna alteración fetal, pues aunque el cáncer de mama sea muy frecuente, dependiendo el rango etario y lo que nos cuente la paciente, que dice, no, mira, no te voy a hacer una mamografía porque esto no es de esto, vamos a probar este otro tratamiento y vamos viendo. Y si luego el dolor es extramamario, pues ya a lo mejor hay que derivarlo, pues no sé, pues para hacer un electromiograma, pues al neurólogo, al traumatólogo o donde sea. El tratamiento del dolor mamario ya solo el efecto placebo, que es ir a la consulta, hacer una exploración y tranquilizar, ya nos hace una efectividad de 40%. Y siempre tiene que ser escalonado. Lo primero, medidas no farmacológicas. Hay que tranquilizar a nuestras mujeres. Hay que usar el sujetador de forma adecuada y pues podemos usar medidas físicas de si es inflamación o no, pues como en las mastitis que podemos tener, que simplemente a veces con calor local no hace falta poner un antibiótico, o con frío, perdón, podemos aliviar esa tensión y esa molestia sin necesidad de recurrir a ningún tratamiento farmacológico. Ahora está muy de moda la acupuntura, la homeopatía, ojo porque hay muchas estafas también alrededor y no todo se ha demostrado que pueda ser efectivo. El quitar las metilxantinas, los suplementos de vitamina E, B1, B6, pues no nos hacen mal. Tampoco está demostrado que quiten, pero como es muy difícil, ya hemos dicho que solo con tranquilizar a la paciente tenemos un efecto placebo del 40%, es muy difícil atribuir esa mejoría al complejo vitamínico y no que ha consultado, le hemos tranquilizado, le has dado 4 o 5 pautas para estar bien y no es por la vitamina, sino por las otras medidas que hemos realizado. Igual que el aceite de onagra, los ácidos grasos esenciales, pues mal no nos van a venir. Pero que sean justo el tratamiento adecuado para ello y que si no damos eso no se vayan a curar, pues vaya. Y luego es verdad que el extracto de saugastillo, el Vitis agnus castus, puede actuar como un fitoserm, y eso sí que puede estar un poquito más evidente y puede ser más efectivo en el dolor cíclico y el síndrome premenstrual, pero a día de hoy no se recomienda usarlo más de 6 meses. Tratamiento farmacológico, un poco para que veáis la escala que podemos hacer, pues los antiinflamatorios no esteroideos para el dolor no cíclico, sobre todo. Es verdad que se nos olvida la aplicación tópica y si echamos pues, un gel de un antiinflamatorio y aplicamos calor local,
puede ir también para el dolor mamario y el extramamario, acordaos de la miaja pitoral, que es súper frecuente. La progesterona, que tópica sobre todo, pues el Darstein prácticamente, o sea, que es lo que damos siempre, porque si no el otro tiene que ser fórmulas magistrales, tiene muy poquita progesterona, que a veces es casi rondando con el efecto placebo, ¿eh? Pero simplemente el aplicar eso de forma premenstrual a veces alivia esa tensión y al aliviar la tensión conseguimos que la mujer mejore. El danazol es el único fármaco aprobado por la agencia del medicamento, pero tiene muchísimos efectos secundarios. Hay que darlo a dosis muy bajas y sobre todo en fase lútea. Se ha estudiado también en los agonistas dopaminérgicos, el tamoxifeno, incluso a dosis bajas, los antihistamínicos y bueno, y luego ya los agonistas de la GnRH, claro, si produces una menopausia química, augura el dolor cíclico, claro, pero no, hay que pagar un precio muy alto para esto, que hay que tener en cuenta también si limita realmente o no limita, y todos los males que vienen por ahí. Cambiamos de tema, secreción. ¿Cuántas mujeres nos dicen, es que tengo sangre por los pezones o es que me sale cualquier cosa por el pezón? Que la secreción mamaria es la aparición por el pezón o la areola, que a veces también podemos, por alguna glandulilla de estas mongómeras, de algún tipo de sustancia fisiológica o patológica. La secreción láctea durante la gestación y la lactancia es fisiológica. Y hay que diferenciarla de la galactorrea, que puede ser causada por algún trastorno endocrino, como ya todos sabemos, la prolactina, pero bueno, eso lo tenemos fácil, o por los fármacos, ¿vale? Que podemos tratar, que eso en la cabeza con lo de la lo tenemos como mucho más dominado, yo creo. La secreción no láctea la denominamos telorrea, y cuando es sanguínea o sanguinolenta, telorragia. Hasta un 2% de mujeres pueden tener secreción por el pezón y es otro motivo de consulta muy frecuente. Y es importante, el 95% de las causas que producen secreción mamaria son benignas. Entonces, otra cosa que tenemos que tener claro, y en nuestra consulta de primera barrera o de primera atención a la mujer, tranquilizar, ¿vale? La secreción mamaria pues, suele ser, bueno, en la media entre 25 y 50 años, y siempre nos tiene que hacer pensar en patología intraductal. Generalmente es por un orificio, suele ser espontánea y la secreción suele ser o serosa o hemática. Lo mismo, una anamnesis dirigida, antecedentes personales, porque la secreción mamaria hemorrágica también puede tener debajo un cáncer de mama, la edad de la aparición, si se influye o no con el ciclo, porque la ectasia ductal también acumula líquido que puede salir a través del pezón, la paridad, los traumatismos que puede haber sufrido, los fármacos que tomen. Todo esto y es importante reflejar el motivo de consulta. Si la secreción es espontánea, si es que me he estrujado y me ha salido algo, si atablé lactancia o no. Ya sabemos que hay mujeres que a lo largo de los años les sigue saliendo a veces secreción y no tiene por qué ser nada patológico. Hay que, siempre que exploramos y vemos secreción por el pezón, reflejar en la historia si es uni o bilateral, si es espontáneo provocado, como ya he dicho, si es por un orificio o por más, el color, la transparencia y la consistencia de lo que sale a través del pezón. La citología por impronta es súper fácil de hacer y tiene buena especificidad. ¿Qué pasa? Que una sensibilidad muy escasa. Una celularidad normal no excluye un cáncer. Por eso se ha dejado de hacer. ¿Vale? La ductoscopia, igual que la galactografía, son técnicas que en nuestro medio no se usan, ¿vale? Es verdad que si canalizas un ducto y le pones una camarita y ves el ducto por dentro, pues ya está, pero pues con la ecografía ya los ecógrafos están bastante, o sea, cada vez son más potentes, y para ver una ectasia o una lesión que sugiere un papiloma, yo creo que es más inocua y lo podemos discernir. ¿Por qué podemos tener secreción por el pezón? Por procesos funcionales, como puede ser la galactorrea, ya sea, pues lo que he dicho antes, derivada de una hiperprolactinemia, o por fármacos, sobre todo, pues, que se usa mucho, ¿no?, para la ansiedad y todo esto. Desequilibrios hormonales, por procesos inflamatorios. Siempre que sospechemos o nos parezca que puede ser pus, es interesante coger un cultivo. O por una ectasia ductal, que os he dicho, la ectasia ductal es que es una patología, si empiezas a ver informes de mamografías, ecografías, siempre hay ectasia ductal. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si la mujer tiene alguna exploración previa o informe, leer
lo que nos aporte la señora, porque a veces tienes ahí la causa o la probable causa de su patología o del motivo de consulta. Y sobre todo los procesos tumorales, que son los que más nos agobian, pues bueno, benignos, el papiloma intraductal es súper frecuente y además da bastante secreción, el adenoma del pezón, que ahora veremos, o los carcinomas, que igual que con el dolor, pues menos de un 10% pueden, igual que causan dolor, pueden causar secreción. Lactancia ductal, es lo que os he dicho, es la dilatación excesiva de los galactóforos y hasta el 80% da el derrame espontáneo, que hemos visto mogollón, sobre todo en mujeres mayores, que es, dicen, me sale sangre, lo pones en un papel. Yo siempre que viene alguien por secreción, exprimo un poquito el pezón y pongo una gasita. Y ahí ves que es que no es sangre, es gris o verdoso y dices, bueno, esto pues será pues como detritus, pues ¿qué es eso? Detritus. La galactografía es lo que os he dicho, es el principal, es el mejor método, pero generalmente nosotros lo que solicitamos, si acaso, es una ecografía. Tratamiento sintomático, bueno, pues si te da complicaciones o molesta o le mancha el sujetador todo el tiempo, pues hacemos una exéresis de galactóforos, que es simplemente pues levantar un poquito, o sea, levantar el pezón y quitas, a veces se ve el conducto dilatado que nos lo pueden marcar las radiólogas, y si no, quitas como una especie de conito debajo del pezón y cortas la conexión que hay entre los conductos y el pezón, y claro, aquí pues muerto el perro se acabó la raya, ya no secreta, ¿vale? El papiloma intracanicular o papiloma intraductal, que es lo que os he dicho antes, es una lesión benigna bastante frecuente, afecta a la mujer en torno a los 45 años, que es cuando empezamos a tener más en cuenta el cáncer de mama que nos puede o nos puede afectar. Y eso sí que hay que diferenciar el papiloma único de la papilomatosis múltiple, que sí que aumenta un poco el cáncer de mama. El papiloma intracanicular no es un factor de riesgo para padecer cáncer, ¿vale? Suele ser una telorrea unilateral y uniorificial serosa o serohemática o incluso hemática franca. Y como siempre, toda la patología de los canalículos, pues lo mejor, galactografía. Como no usamos, ecografía, casi siempre, que también se ve. Y si es sintomático, casi siempre lo quitamos. Y el adenoma del pezón es una lesión muy poco frecuente, pero muy llamativa, porque afecta al pezón e incluso a la areola. El pezón se agranda, se enrojece, se suele erosionar, suele sangrar. Entonces, pues es mejor hacer hacer una prueba histológica. Pues se puede coger un punch, por ejemplo, en consulta, y con eso ya, cuando tenemos una histología, se realiza y con el diagnóstico anatomopatológico lo extirpamos. Es importante, con las alteraciones del pezón, descartar siempre la enfermedad de Paget y el carcinoma oculto que puede llevar debajo. Entonces, siempre que hay una lesión, ya no sea el adenoma del pezón, pues un eczema de pezón o tal, siempre hay que hacer medidas físicas con hidratante y corticoide, porque si es un eczema sin corticoide no va a desaparecer, y si no desaparece o sigue picando, biopsia. No nos cuesta nada hacer un punch o derivar para hacer un punch, porque si es una enfermedad de Paget, eso sí que ya hay que hacer una mamografía, puede haber hasta el carcinoma oculto en bastante proporciones, del 25-50%. Otro gran grupo de patología mamaria, las mastitis. Esto es ya el caballo de batalla de la patología mamaria. Afecta sobre todo a mujeres de edad fértil. La gran mayoría de las mastitis se producen en mujeres lactantes y es un cuadro inflamatorio que puede acompañarse o no de infección. Entonces, esto hay que tener cuidado para tratarlo, ¿vale? Y siempre hay que hacer sobre todo en la mujer que no es lactante, un diagnóstico diferencial con el carcinoma inflamatorio de la mama, que, visto uno, vistos todos. O sea, es una mastitis a lo bestia, pero que no te gusta. O sea, cuando tú ves una mastitis, siempre damos medidas locales, se tratan prácticamente igual que las lactantes. Vosotras sois expertas en mastitis. Pues cuando eso no va o te da al ojo que no te cuadra, o una mujer que no está lactando, siempre hay que observarle, ver después del tratamiento y controlar que ese proceso por lo menos ha cedido. Me cago en él. Vale, las mastitis infecciosas, pues las podemos separar eso en infecciosas o no infecciosas. Una inflamación de la mama que muchas veces se puede venir acompañado de un síndrome general. 4 principios para tratar las infecciones. Tratamiento antibiótico temprano, no lo primero, para evitar el absceso.
si no hay una respuesta al tratamiento, derivar para drenar ese absceso y, sobre todo, si se puede drenar por ecografía. Drenar un absceso abierto ya es muy raro, eso es del siglo pasado, ¿vale? Y si no se resuelve, por eso hay que hacer una biopsia guiada para descartar que debajo haya un proceso canceroso. No me voy a meter en las mastitis puerperales, porque creo que ya todas en este aspecto dominamos. Es importante la no puerperal. Y hay que hacer hincapié, por ejemplo, en las mujeres diabéticas tienen patología específica de mastitis, de mastopatía diabética y sobre todo las mujeres fumadoras. Ahora veremos, pero bueno, está mastitis características, la neonatal, esto lo he puesto simplemente porque como vemos a muchas mujeres lactantes, a veces los niños pueden tener algo y te pueden consultar, y mira lo que le salió en mi bebé, pues para que sepáis que hay una entidad que sí. La mastitis tuberculosa, por eso de siempre decir las enfermedades que se asocian, y sobre todo el absceso mamario. Esto hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los abscesos recidivantes que pueden darse eso en mujeres obesas, diabéticas y fumadoras. La mastitis recidivante, que no siempre es infecciosa, porque cuando se hace recidivante ya se hace una cápsula, o sea, se hace una pseudocavidad ahí que no crea bichos, pero crea incluso fístula hacia la piel. Si no deja de fumar, no se le va a quitar. Y es que no conozco mujer que no haya dejado de fumar que se le haya resuelto esto, que a veces incluso se lleva a la mama, ¿vale? Porque es que literalmente te come el pezón. Importante la granulomatosa idiopática, que es una entidad que vemos a veces en consulta y no se trata con antibióticos, sino con corticoide. Es importante, lo único, la mastitis que no mejora, derivar. Yo creo que ese es el mensaje que hay que hacer. La necrosis grasa, que sobre todo da mucho dolor, y por eso tenemos que hay un nódulo asociado a dolor. Siempre vamos a mandar una ecografía cuando veamos una masa palpable, con lo cual en principio eso. Y sobre todo la diabética, que es un proceso autolimitado. Hay que tranquilizar y se va a pasar. Y no es infecciosa. Esto quería comentar, que he traído aquí la enfermedad de Mondor, es una tromboflebitis de las venas superficiales de la pared torácica y se ve, este es el surco inframamario, y en las mujeres operadas aparece un cordoncillo aquí o incluso en cuadrantes superiores. Es muy característico cuando ves uno y dices, ay, mira, una cuerdecilla de guitarra, es diferente a la de la axila. Cuando operamos la axila lo que hay es una trombosis del conducto linfático, pues son muy parecidas, duelen un congo, mucho dolor. Solo se trata con antiinflamatorio local y masaje para que eso se quite, ¿vale? Nódulo. A grandes rasgos, ya que hemos visto secreción, dolor, nódulo. El nódulo mamario por excelencia, el fibroadenoma. Es el tumor benigno más frecuente de la mama. Y ante un bulto en la mama en una mujer joven hay que sospechar un fibroadenoma y no un cáncer. Es un nódulo móvil, bien delimitado y no se adhiere a planos profundos y se toca muy bien la capsulita. Los fibroadenomas son como miomas en el útero, pero en la teta. Entonces, te acostumbras a tocar y aunque tengan excrescencias o lóbulos, se nota, eso protuye en la piel, se mueve, no, bueno, duele si crece, ¿vale? Pero es verdad que ante todo nódulo hay que tomar una muestra. Aquí os pongo las características ecográficas más frecuentes y para saber si es un fibroadenoma o no, pues lo mejor es pincharlo. Hay varios tipos, hay que descartar el fibroadenoma juvenil porque crece mucho y muchas veces es causa de cirugía en chicas jóvenes porque les crecen muy rápido, y el fibroadenoma gigante pues que puede llegar a medir hasta 10 centímetros. Entonces, bueno, es una patología benigna, no va a malignizar, pero no pinta nada tener ahí una bola de 5 centímetros. Y es un poco esto para que os deis cuenta cómo se puede, la diferencia de la palpación. El quiste siempre va a ser un poquito más blandito que el fibroadenoma. El absceso no lo vas a tocar también como un quiste, pero sí que va a fluctuar. El tumor, más que como abollonado, es más durito y como con excrescencias que sí que puedes tomar, y luego la fibroadenomatosis, que eso ya, pues no sé, pues te parece un fibroadenoma y ya está. Se ven así, ¿veis? En ecografía, que es que parecen miomas, ¿vale? Y luego resecados, a mí me recuerda mucho a los miomas del útero, los fibromas. Y luego, es importante, los 2 primeros años en la mujer joven, pues hacemos un control cada 6 meses, clínico, no ecográfico, un fibroadenoma biopsiado
Con el control clínico es suficiente. Le vemos un par de veces al año, miramos que eso no crezca y luego le dices, si te crece o te molesta, vienes. Hay madre mía, fibroadenomas pequeños en el surco inframamario que molestan muchísimo y los quitamos, y fibroadenomas de 3 centímetros, una mama grande, que están metidos dentro, que no hace falta extirpar, ¿vale? Y es porque el riesgo de malignificación es muy bajo. Y para acabar, solo unas pinceladas sobre el cáncer de mama y el embarazo, que es una población muy frecuente a la que atendéis. No voy a hablar del cáncer de mama en el embarazo, pero tenemos que saber que el cáncer de mama en el embarazo tiene peor pronóstico. Generalmente vamos a detectar una masa palpable y hay que derivar a hacer una ecografía. Se puede hacer una mamografía en el embarazo porque no excluye lo que pueda diagnosticar la ecografía, pero nosotros siempre biopsiamos por ecografía, con lo cual, ante una masa palpable en el embarazo y una ecografía, nos va a dar mucha sospecha para poder realizar una biopsia y con la biopsia positiva poder realizar otras técnicas de imágenes. Se siguen las mismas pautas que mujeres no embarazadas. Siempre operamos con intención curativa, por eso hay que tener en cuenta varios aspectos. La interrupción voluntaria del embarazo es una decisión personal y no es una recomendación terapéutica porque no mejora los resultados. Entonces, quimioterapia y se puede dar de forma neoadyuvante también, previa a la cirugía, a partir del segundo y tercer trimestre. Ya hay muchos estudios, muchas mujeres que confirman que es un tratamiento seguro. Hay que hacer un control obstétrico, evidentemente en alto riesgo, y hay que evitar al máximo la prematuridad. No podemos asociar más patología a la que ya tenemos. La radioterapia no se puede dar, por lo tanto, a veces nos condiciona el tratamiento quirúrgico y un tumor pequeño hay que hacer una mastectomía para poder tratar en el menor corto espacio de tiempo, y se puede hacer ganglio centinela. Estas cosas, más que nada, pues por saber información veraz y práctica que os pueda servir. Pero ¿qué pasa si hemos tenido un cáncer de embarazo, o sea, un cáncer de mama, y nos queremos quedar embarazadas? No tiene efectos negativos sobre el pronóstico. El tratamiento recibido no perjudica, que siempre nos preguntan, al feto ni a los hijos una vez nacidos. No hay ninguna condición de carcinoma de mama metastásico en el que sea posible planificar una gestación. Y esto lo digo porque hay muchas mujeres jóvenes asintomáticas con cáncer de mama metastásico en respuesta completa. Si tiene un cáncer de mama metastásico, no se puede embarazar. Bueno, siempre hacemos ahora a todas las mujeres que detectamos cáncer en mujeres jóvenes, siempre les mandamos para criopreservación ovocitaria. Después de la quimioterapia podemos evaluar la fertilidad con la antimuleriana, las hormonas y la inhibina. Y cuando nos pregunten, esto es importante, hay que posponer la gestación al menos 6 meses después de la quimioterapia y entre 3 y 6 meses después del tamoxifeno. ¿Que tenemos mucha prisa? Pues mínimo 2 años de hormonoterapia para una nueva gestación. Pero sabiendo que no hay una evidencia de seguridad de finalizar antes de los 5 que como mínimo están recomendados a todas las mujeres. Y ya está, que me paso de tiempo. Vale, pues muchas gracias. Vamos a cerrar la grabación y empezamos con las preguntas.